el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, por cuanto le pueden dar una fuerte ofrenda de aplauso al Señor. Aleluya. Sí. Hoy, mi amado, trataremos acerca de el día de reposo. Será el tema de este tiempo de enseñanza bíblica. ¿Qué implicaciones tenía el día de reposo? Bueno, esto es algo que nació obviamente a través de los parámetros que Dios había dado en el Pentateuco, ¿sí? Es decir, en los primeros 5 libros de la Biblia. Tiene una razón de ser, tiene un principio de hecho. Si usted por favor me acompaña, quisiera ver algo especial, mi amado hermano, ¿sí? Allá en el libro del Éxodo, muy abiertamente, un texto especial. Éxodo capítulo 31, en el versículo número 16 al 17, dice el Señor allí: guardarán pues el día de reposo, que en palabras actuales sería para nosotros el día sábado. Sí, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque, y aquí da la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Amén. Esa es, mi amado, por decirlo de esa forma, la base en la que nació o en la que descansa el reconocido día de reposo. Ese día de reposo obviamente estaba limitado solo para, como parámetro bíblico, solo para ser ejecutado por el pueblo de Israel, ¿sí? Los que no pertenecían obviamente estaban exentos de esa ley, ¿no? Y si algún extranjero posiblemente habitase en medio del pueblo judío, pues no tenía la obligación de guardarlo. Solo aquel que se convertía a la religión judía podía obviamente hacer suyo el mandamiento del día de reposo. ¿Cuál es la base que usted acaba de leer en la última? Si acaso viene otra vez al verso 17 en la última parte, ¿qué nos dice? ¿Cuál era la base? 6 días el Señor había hecho cielos y tierra, y en el 7º se había tomado, mi amado, la molestia de hacer ¿qué cosa en ese último día? De reposar. Como dice la Biblia, cesar y reposar. Cesar toda obra y reposar. Este texto, mi amado, sí, que luego obviamente formó parte de la ley, tanto que está considerado dentro de los 10 mandamientos, ¿sí? Allí, mi amado, yo sé que para el mundo católico esto tiene otro tipo de presentación. Dice ahí: guardarás las fiestas, creo que si no me falla la memoria. Sí, pero eso no aplica obviamente con estrictamente lo que decía, ¿sí? La ley o los mandamientos. Ahora, diríamos, este principio que el pueblo de Israel lo guardó durante sus generaciones, descansa en 2 pilares. Es una mesa, por decirlo así, al día de reposo, que descansa en 2 bases. La primera de ellas está en el mismo libro de Éxodo, capítulo 16, verso 23. Así que venga rápidamente, solo quiero que usted entienda un poquito acerca de lo que era el día de reposo, y luego obviamente lo vamos a displayar allá en el Evangelio de Marcos. En Éxodo capítulo 16, si me acompaña por favor, ¿lo tiene? Éxodo capítulo 16, verso número 23. ¿Qué nos dice el Señor allí? Ajá, mañana es el santo día de reposo, dijo el Señor. El reposo consagrado o dedicado o separado a Jehová. Lo que habéis de cocer, es decir, de cocinar, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os, dice aquí, sobrare, guárdenlo para mañana. ¿Sí? Haciendo alusión a qué? A que obviamente en ese día no se permitía hacer algún tipo de, digamos así, de tarea, ¿sí? Alguna,
para poder estar preparados para que cuando el día de reposo llegara, no hubieran responsabilidades que distrajeran o de pronto reemplazaran la importancia de lo que se tenía que hacer en ese día. Adicionalmente a esto, mi amado, hay algo que también, como le dije, que hay dos pilares, ¿sí?, en las que descansa esto. No solamente era la de poder hacer, mi amado, un pare para poder consagrarse a Dios, por lo menos en ese único día a la semana, sino que también esto, mi amado, habría una ventana para poder hacer algo un poquito más humanitario. Cuando yo voy a Éxodo capítulo 23, mire que me he concentrado solo en el Éxodo, en el capítulo 23, sí, por favor, un poquito más adelante de ese capítulo, sí, del último leído, en Éxodo capítulo 23, verso número 12, aquí hay un parámetro un poquito más, como le digo, extendido a la humanidad, a la forma en la que se debería también de tratar a los demás. Ese era el principio, mi amado. Estos dos pilares eran el principio. ¿Qué nos dice el verso número 12? ¿Cuál era la intención, mi amado, en ese versículo? Sí, para el pueblo, que al reposar en el séptimo día también se pueda llevar a cabo, ¿qué cosa? El descanso de tu buey, el descanso de tu asno, y de una u otra forma que se tome refrigerio, ¿sí?, el hijo de tu sierva y el extranjero. Mira, el día de reposo no solo tenía características o revestimientos religiosos, sino también humanistas, ¿sí?, queriéndolo ver bajo esa premisa. Esos dos pilares, mi amado, eran en los que descansaba el día de reposo. Y por eso le mencioné que cuando había un extranjero o alguien contratado que no necesariamente era judío, ellos no tenían la obligación de guardar el día de reposo, pero sacaban ventaja del día de reposo porque se les extendía a ellos y a todo trabajador judío también, por supuesto, para que pudieran hacer un alto y descansar. ¿Quién de nosotros trabaja de lunes a lunes? De lunes a lunes. Mira, en casa se trabaja de lunes a lunes. ¿Verdad que es así? Claro, hermano, en casa, porque ¿cuántos saben que en casa se trabaja? Los maridos sí saben que en casa se trabaja. Sí, ¿verdad? Claro. En casa se trabaja, mi amado, full. Sí, y a veces no se respeta el horario laboral. ¿Quién de ustedes trabaja como madre, como padre o en casa en las tareas? ¿Cuántos trabajan 40 horas a la semana? Usted dirá, ni de broma, hermano. Hay gente que desde que amanece hasta que anochece, sí, no para. No para, mi amado. Sí, ¿por qué? Porque las responsabilidades o las tareas así se lo demandan. Y mucho más si acaso de pronto lo está haciendo sola. Sabiendo que hay muchos en casa, solo que una persona se haga cargo de todo, mi amado, eso es un trabajo en demasía. Dios con esta ley, mi amado, de poner un día a la semana para, primer punto, consagrarlo para Él y luego para poder otorgarle un par de actividades y que descansen, mi amado, del afán y la ansiedad que tanto nos rodea y mucho más en tiempos modernos. Mi amado, Dios quería establecer una pauta. ¿Cuál es esa? Así tener muy presente de que para Dios, sí, un día, ojo, un día de los muchos que te da, debe de ser, mi amado, considerado por ti como algo importante, tanto para tu Dios como para el entorno que te rodea. Haz un pare. Mi amado, si tienes ropa sucia, por decirlo así, no cualquier día, el martes tranquilo, que el miércoles la vas a volver a tener. ¿Quién de ustedes lavando todo, mirando el cesto, dice, ya, por fin, y apenas terminas de tender la última, viene tu muchacho con un par de medias, un calzoncillo y te lo tira otra vez? Oye, ¿por qué no lo tiraste antes que ya lavé todo? No, mi amado, es un círculo que no termina. ¿Verdad que es así? Es un círculo que no termina. Lo que sí podría llegar a terminar son nuestras fuerzas. Mi amado hermano, considerando estos principios que obviamente
Dios nos está dando esta pequeña, a manera de este pequeño preámbulo, nos está dando la apertura para lo que viene. Obviamente que ya en los tiempos de Jesús, el día de reposo tenía otras connotaciones. Sí. Ayer yo hice una pequeña dinámica en el culto de los jóvenes, ¿no? Transmitiéndole de manera inicial a una fila de muchachos, al primero un mensaje que tenía que repetirlo hasta el último muchacho, ¿no? Es una dinámica que es muy, muy usual. Y obviamente él hizo lo que tenía que hacer porque él de manera directa leyó lo que yo le dije que tenía que hacer y lo transmitió así a otros 7 muchachos más. Y claro, el mensaje original al terminar con el último no era igual a lo que él había leído. Típico cuando se trata de guardar muchas veces lo que de Dios también se nos ha demandado. Dios te dice una cosa, pero tú terminas haciendo otra. Y eso ocurrió con el tiempo. Sí, luego de más de 2000 años, mi amado, de haber Dios dado el mensaje a su pueblo, ahora, mi amado, la ordenanza se transformó. El día de reposo se transformó con el tiempo en una costumbre llena de imposiciones, llena de exigencias rigurosas, por ciento, pero pegadas más a las tradiciones que a la ordenanza misma que Dios había dado. Tanto fue, mi amado, que esto se volvió como una parte de la religión y creo yo que fue excesiva, creyendo de que a través de estas formas o maneras de llevar el día de reposo les acercaba o les aprobaban sus caminos con respecto a su Dios. Dicho de otra forma, mientras más rigor tenía la demanda del reposo para mi vida, mientras más yo lo forzaba, mientras más yo me imponía cargas, entonces se pensaba de que Dios aplaudía más fuerte diciéndole eso, así es como debe de ser. Ya cuando Jesús, mi amado, apareció obviamente en el escenario tradicional de los religiosos de su tiempo, mi amado, el día de reposo no era para nada semejante a lo que se había ordenado, sí, en el decálogo, para nada. Tanto fue el asunto, mi amado, que para la religión tradicional no dejaba de ser algo atípico lo que la Biblia decía, pero que era algo muy típico cuando ellos enseñaban cómo se tenía que llevar el día de reposo. Por ejemplo, si acaso lo quiero llevar a tiempo actual, de manera tradicional, mi amado, alguien puede comenzar a orar o a rezar según la tradición. Y según la tradición, mi amado, para poder comunicarse con el cielo, se utilizan de manera acostumbrada oraciones prefabricadas, ¿verdad? Por ahí tenemos un Padre Nuestro, por ahí tenemos un Ave María, por ahí tenemos un poquito más riguroso un rosario y cosas semejantes, ¿no? Entonces, mi amado, cuando usted, diríamos así, lo hace, ¿sí? Obviamente cree que al hacerlo está cumpliendo, ¿sí? Devotamente una ordenanza de Dios. El problema es que cuando usted va a la Biblia se da cuenta de que esa ordenanza que usted está ejecutando como algo de pronto algo importante, se da cuenta de que no tiene ni la importancia ni mucho menos tiene, mi amado, los parámetros que Dios ha establecido para ello. Y usted puede chocar en ese momento. ¿Por qué? Porque usted dice, pero así me lo enseñó mamá, o así me lo enseñó mi abuelo, o así me dijo mi papá que tenía que ser. Mi amado, el hombre está por lo general viciado de estas cosas. Viciado para todo en la vida. Vivimos bajo el marco de aprobación de los demás y no bajo nuestros propios parámetros, creyendo que al estar pegado a reglas, a instituciones o simplemente a ordenanzas que todos cumplen, si eso es lo que el sistema y lo que Dios ha aprobado. En algún momento creo que usted pudo apreciar una propaganda que fue algo común hace unos años atrás, cuando en una fila, esto lo dije el día de ayer y lo repetiré hoy, en una fila todo el mundo está pagando en la caja con tarjeta de crédito.
Y pasa el primero, compra, paga, pasa el segundo, compra, paga, pasa el tercero, hasta que llega un quinto que en vez de pagar con tarjeta, paga con dinero en efectivo. Y cuando eso ocurre, todo el mundo se detiene. Como que si algo extraño está ocurriendo, ¿verdad? Y tan, digamos así, tan atípico se ve dentro de esta propaganda, mi amado, que todo el mundo lo queda viendo al individuo que paga con dinero. Y la gente logra pensar y estimar de que él está haciendo algo que no es normal. Cuando al buen juicio, mi amado, de cualquier persona pensante, él más bien está haciendo lo correcto. ¿Me entienden? Eso puede pasar en tu vida espiritual. Lo mismo. Claro, si tú estás acostumbrado a vivir de una manera tradicionalista la religión cristiana, mi amado, puedes caer en estos vacíos y pensar que todo lo que haces está siendo aprobado por Dios. Y cuando vas a la Biblia te das cuenta que no. Mi amado hermano, dicho esto, que es la introducción, mi amado, ¿sí?, de estas cosas, cuando vamos ya al texto, le invito por favor, Marcos capítulo número 2, trataré de ser corto en el desarrollo ya que fui extenso en la introducción. Cuando vamos, mi amado, al desarrollo propiamente de la escritura leída, en el versículo número 23 dice el Señor: aconteció, dice allí, que al pasar él, hablando de Jesús, por los sembrados, ¿sí?, en un día de reposo, sus discípulos, hablando de aquellos que habían sido elegidos o seleccionados por el Señor para que le siguieran, ¿sí?, y estuviesen obviamente atentos a su doctrina, dice la Biblia, andando, comenzaron obviamente por el camino a hacer algo. ¿Qué comenzaron a hacer? A arrancar espigas, que no es otra cosa más que ramitas que tienen en sus extensiones, sí, tienen semillitas, pues no. Y esto, mi amado, obviamente es un proceso que se tiene que hacer de manera, en la época tradicional, sacudiéndolas y extraer la semilla, luego molerlas, obtener de ello harina, y con harina poder hacer lo que usted prefiera. Panes, tortas, bueno, lo que usted se podría imaginar en el arte culinario. Mi amado, los discípulos comienzan a arrancar espigas. Ahora, hay algo que la Biblia no dice, pero que nosotros sí tenemos que considerar, en el sentido de lo que está ocurriendo. Las espigas, al igual que como cualquier otro terreno de sembrío, no están dentro de las ciudades, sino que están fuera de las ciudades. Sí, en los caminos, así como cuando usted sale de la ciudad, aquí usted no puede ver cultivos de arroz, ¿verdad? Pero si ya va rumbo a Daule, usted va a ver muchos lugares donde está obviamente los sembrados de arroz, sí, con sus espigas, sus matitas allí. Mi amado, algo curioso, Jesús está fuera de la ciudad y está de camino, va caminando con los suyos, camino. Los discípulos, mi amado, no es que se internan, pero por lo menos los que está a la mano la estiran y van arrancando. Y dice que arrancan, no dice que están, mi amado, de cosecha, están arrancando. Primer punto, no les pertenece el sembrío, ¿no? Y por eso las arrancan. Y arrancan, me imagino, aquellos brotes que invaden la senda posiblemente ya preestablecida de camino, de ruta que uno podría encontrar. Y están ahí, así como cuando a veces usted ve muchachos que van pasando y dicen, mira mango, y se trepan a la mata y van arrancando, ¿verdad? Suele pasar, ¿no? Mi amado, ellos van arrancando espigas por el camino. Arranca. ¿Con qué intención? Obviamente lo hacen para que al llegar en algún momento a un lugar fijo, poder hacer el proceso que ya le mencioné, ¿no? Poderlas desespigar y molerlos y tener algo para preparar algo de comer. Pero aquí viene lo curioso, y esto es lo que la Biblia no dice. En el versículo número, acompáñame por favor, versículo número 24, dice la Biblia, entonces los fariseos le dijeron, mira. Y ahí viene ya el reproche. ¿Cuál es el reproche? ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?
o lo que no está permitido. Y aquí, mi amado, a mí se me viene a la mente un sinnúmero de factores. Uno, y para mí uno de los más importantes, el gran, diríamos así, dilema. Y disculpe la expresión, ¿qué diablos hacen los fariseos en ese lugar y en ese momento? Jesús se está abriendo de la ciudad, de las aldeas, va de camino, va con su gente. Es como que usted diga, voy a salir de paseo, y agarra a su gente, agarra a su familia y sale, y se va, qué sé yo, mi amado, se va a Cerecita, se va a Novol, qué sé yo, y de pronto yo siguiéndolo por detrás. Vamos a ver qué hace el hermano, vamos a ver cómo se... Esa es la idea, hermano, esa es la idea. ¿Qué hace esa gente? Siguiéndole las huellas a Jesús y a sus discípulos. Jesús no está predicando. Jesús no se ha detenido a dar el típico sermón, mi amado, de enseñanza, dando de pronto ilustraciones, parábolas. No. Jesús posiblemente ya debió haber hasta terminado de ello, y ahora le dice a los suyos, le dice, bueno, vámonos, el día termina, sigue siendo sábado, el día termina, vamos, sí, porque tenemos que llegar a otro punto. Y en el camino, mi amado, que viene con su gente, sí, para su sorpresa, sí, los discípulos están haciendo esto, van caminando y van arrancando por allí. Y cada quien va cogiendo su atadito, por lo menos para comer ellos mismos, ¿no? Su atadito, están armando, de espiga en espiga van armando un manojo. Pero para nuestra sorpresa, sí, los fariseos están allí. Y no solo que están allí, sino que están a la caza, a la expectativa de qué van haciendo. Y esto me da, mi amado, una gran pauta. Dime tú, ¿qué se podría sentir si alguien con lupa está, mi amado, vigilante de cada paso que tú das? Así suavecito te lo lanzo, ¿no? ¿Qué sentirías tú si supieras que hay alguien que te está vigilando a cada paso que das? ¿Vivirías con normalidad cada día? ¿O estarías a la expectativa de que al hacer algo le ves la cara? Haces otra cosa y le ves la cara para ver solo cómo es su reacción, para ver si él te dice o te dice. ¿Cómo vives tu vida cristiana? ¿Al filo de la navaja? ¿A la expectativa de que alguien, mi amado, te señale y dice, ajá, ya vio que hizo tal cosa? Y dice, perdón, es que no lo vi. O sea, cuando ya no te ve, ahí sí puedes hacerlo. Pues curiosamente, mi amado, si esta situación se hace para Jesús hasta cierto punto insostenible, porque así no es, mi amado, el evangelio, o por lo menos así no se lo debería de vivir, que alguien te esté respirando en la nuca para poder evaluar toda acción que tú haces. ¿Cómo vives tú tu vida cristiana? ¿Estás a expensa que alguien te respire y te diga, ¿ya oraste? Porque yo no te he visto orar. Y como yo no te vi orar, no has orado. Y estás mal con Dios. Y si mueres así, hasta el infierno va. Chútica, ya, o sea, te mató. Ya te mandó hasta el abismo ya. Hermano, ¿tú crees que esa es la manera correcta de poder avanzar día a día en tu comunión con Dios? Hermano, hay algo importante. En el Salmo capítulo 56, yo creo, estuve rebuscando, créeme que estuve rebuscando en la Biblia, algo que se apegue a lo que está ocurriendo en el Evangelio de Marcos. En el Salmo capítulo número 56, verso número 6, mira por favor con atención y lee y entendamos obviamente lo que dice este verso. David, mi amado, en algún momento, creo yo que, mira, si alguien fue vigilado, si alguien fue visto con lupa para ver, mi amado, qué hacía, qué no hacía, a dónde iba, a dónde paraba, o sea, ¿por qué? Porque
Saúl había, dicho de otra forma, ¿no? Había, mi amado, dado una orden. Había dado, mi amado, sí, directrices de que quería saber dónde estaba David. Claro, para matarlo. ¿Dónde iba? ¿Qué hacía? ¿Con quiénes se reunía? Porque él pensaba que David, mi amado, era un hombre que se había levantado para arrebatarle, ¿qué cosa? El reino. Entonces, él veía en David a alguien nocivo para su reinado. Y allí David estableció esto. Me imagino que ya harto de tanta, mi amado, de tanta complejidad respecto de a cada paso que daba y cómo lo vigilaban. Yo me imagino que cuando David entraba en alguna aldea, por ahí alguien o muchos lo miraban así. Y inmediatamente llegó David. Saúl está pagando grandes sumas para saber dónde anda. Y David, mi amado, no, aquí no, sigamos. Por eso es que la gran mayoría de la edad, mi amado, casi 40 años David, la pasó escondido entre cuevas, desiertos, peñas, mi amado, escondrijos en las montañas. No podía caminar abiertamente. Si alguien ayudaba a David, corría la suerte de que lo maten. Si no, pregúntale a todos los sacerdotes de Nob. Todos fueron muertos por un extranjero. Todos fueron muertos. ¿Por qué? Porque le dijeron, ven, entra un ratito y come algo. Y David establece esto en este salmo. Dice el Señor, se reúnen. Y no solo que se reúnen, se esconden. Miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Déjame decirte algo que te pueda asustar. Dijo Pablo, nuestras cartas, de eso lo dijo en 2 Corintios 3, verso 2, dice, nuestras cartas sois vosotros. Es decir, nuestros documentos, así como los lleva un embajador, una carta de presentación diciéndole a un gobierno, vengo en representación de tal ciudad o tal emperador o tal rey. Asimismo dijo Pablo, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, pero también dijo, conocidas y leídas por todos los hombres. De una u otra forma, mi amado, un creyente, un hijo de Dios, sin que tú te des cuenta, está siendo cuidadosamente vigilado por alguien más. Y esto puede ser, mi amado, que tú hasta lo avisores. Esto creo yo que se da mucho, tanto en el área laboral como en el área familiar. ¿Sí? En el área laboral nunca falta, si acaso te has identificado como hijo de Dios, no hay alguien que te diga, a ver, mira, el hermanito sabe chistes, ¿ah? Hermanito, usted no puede decir esas cosas, está, mi amado, ahí. A cada paso, a cada palabra, a cada acción que tú haces. Y te están, mi amado, como que rastreando. Hermanito, usted, yo no creía que también usted era de esos hermanitos diablos. Y están ahí. Lo mismo pasa en la familia. ¿Por qué? Porque ellos obviamente conocieron nuestra vida antes de Cristo y ahora la tratan de entender después que hemos venido a Cristo. Pero mientras ellos lo procesan, aún, mi amado, nos siguen señalando, nos siguen cuestionando. Y tratar de vivir agradándole, mi amado, a la crítica de nuestro entorno es complejo. ¿Por qué? Porque esa no es la vida cristiana que Dios estableció en su palabra para nosotros. Dice pues, mi amado, como lo acabaste de leer en el Salmo 56, verso 6, se han reunido, se han escondido y están mirando atentamente mis pasos como quienes están acechando mi alma. Y este pasaje, mi amado, creo que encaja a la perfección con lo que estaba ocurriendo con Jesús. Si a Jesús mismo no le detectaban nada, obviamente a quienes le seguían sí. Y eso creo que nos pasa a nosotros. Nadie puede hablar mal de Cristo, pero sí pueden hablar mal de los cristianos.
Por eso es que tenemos ese bendito escudo que dice, no me mire a mí, mire a Cristo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos llenecitos de errores. Llenecitos, mi amado hermano, sí, de falencias. A veces, mi amado, arrancamos bien. Vamos hasta en subida a 100. Pero con el tiempo, mi amado, ya ni siquiera una cuesta de 10 grados podemos subirla a paso lento. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza dura muy poco. Solo quien mantiene una comunión constante con Dios mantiene también el ritmo, sin importar qué tan elevada, qué tan pronunciada esté la subida. Por eso es que usted no me va a dejar mentir. Por tiempos como que se anima y viene a todos los cultos. Por tiempos se desanima y ya al día que tenga libre ahí voy. Mi amado, esa forma en la que Jesús era asediado, créame, no era vida como para poder decir, muchachos tranquilos, que aquí estaré siempre yo para defenderlos. No, mi amado, Jesús hacía lo que podía en medio de un entorno agresivo para salvaguardar a los suyos, para que nadie, pues, amado, se pueda extraviar. Luego Jesús lo dirá en una oración final allá en el Evangelio de Juan, cuando le dice a su Padre, sí, Señor, quiero que los guardes así como yo he guardado a todos estos. Con una excepción, el hijo de perdición. Dice pues el texto, mi amado, cuando volvemos, sí, a la escritura, en el versículo número 24, entonces los fariseos le dijeron, como que si el Señor, mi amado, no estaba percibido de qué estaban haciendo sus discípulos. Claro que él los veía. No podemos ver a Jesús como alguien que va caminando adelante y todas las ovejas van para atrás. No, mi amado, Jesús venía en un camino donde posiblemente muchos de sus discípulos estaban unos adelante, otros a los lados de él y otros atrás de él también. Un hombre natural, mi amado. ¿Sí? Y en ese sentido Jesús sí veía que estaban arrancando espiga. El problema, mi amado, es que para los demás, lo que Jesús viendo, por eso le dicen, mira, como que si Jesús andaba así, viendo hacia, no, Jesús veía lo que estaba ocurriendo, pero Jesús no replicó, no dijo nada, y por ende, como dicen por allí, que el que calla otorga. Entonces, si lo están haciendo, está bien, que lo hagan. ¿Por qué? Porque Jesús sí entendía, ojo, sí entendía, sí, mi amado, procesaba lo que representaba bíblicamente el día de reposo. Él sí lo entendía en su genuinidad, allí, en el estado original de las cosas. Él sí lo podía captar. Los demás ya no. ¿Por qué? Porque estaban viciados ¿de qué? De tradiciones. Estaban viciados, mi amado hermano, de costumbres, viciados de reglas humanas, de prejuicios que obviamente ya no les permitía recibir en ese vaso lleno de todas estas cosas, recibir realmente la pureza o la transparencia de la palabra de Dios. Hay un texto que quiero compartir, mi amado. Este se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23. Ven conmigo, por favor. La mejor forma de entender la mente de la religión tradicional es esta. Mateo 23, verso 4. Si alguien quiere entender la mente, mi amado, de la religiosidad en los tiempos de Jesús, es este. Mateo 23, verso número 4. ¿Lo tienen? El Señor les dijo allí, Mateo 23, verso 4 dice, ¿por qué? Jesús le hace la pregunta, ¿no? Pudo haber respondido en este otro aspecto, pero no lo hizo. ¿Por qué atan? ¿Sí? ¿Por qué atan o amarran cargas pesadas y difíciles de llevar? Imagínate que esto chocaba con el Evangelio de Jesús. Jesús más bien decía, venid a mí todos los que estáis cargados, todos aquellos que están cansados, para yo desatarle. No, aquí Jesús a la religión tradicional les decía, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres,
pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esa es la mejor forma de entender en qué se basaba la religión tradicional de su tiempo. Cargas, mi amado, que eran impuestas y eran cargas, ¿sabes por qué? Porque esto no eran reglas de Dios, porque los mandamientos de Dios, dijo Pablo, no son gravosos, pero los mandamientos de los hombres, vaya que molestan. ¿Sí o no? Cuando les mando el mensaje, usted se siente acorralado. Sí, se siente, ay, otra vez el pastor, ya mismo es domingo, es como usted espera mi mensaje el domingo como los cortes de luz. Ya mismo llega, ¿no? Ya mismo llega. ¿Y qué llega? Prepárese para venir ¿a dónde? A la escuela dominical. Venga con su familia. ¿Sí? Ya mucha gente está curtida en esto y ya ni me responde. Mi amado, es importante considerar esto. Para el Señor, lo que se estaba haciendo no era ajeno a Él. Él estaba ahí. Pero quienes lo seguían, volvemos al mismo punto, quienes lo seguían, no sé qué hacían ahí, pero pareciera ser que había una consigna de parte del Sanedrín: no dejen que Jesús, si camine por y por Jerusalén o por Israel, sin que ustedes nos hagan saber todo lo que Él hace. Con quién come, con quién duerme, con quién, a qué casa entra, qué palabras dice, asimismo, qué no dice, si se hace el de la vista gorda, todo. A Jesús le habían puesto, mi amado, dicen por allí, detectives privados. Y esos detectives privados eran los fariseos. Estaban allí, mi amado, sin importar la hora, sin importar el lugar, allí estaban, al pie de ellos, viendo cómo Jesús, ojo, hacía las cosas o cómo Jesús permitía que sus discípulos lo hagan. Y dice en el versículo número 25, Jesús le va a responder, pero nunca les responderá según, diríamos, la torpeza de sus insinuaciones. Dice el Señor: ¿nunca leísteis? Como diciéndole que se saltaron esa página de la ley. ¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, sin entrar en mucha cosa, mi amado, eso se encuentra, y solamente como para que usted tenga el referente, se encuentra en el primer libro de Samuel. Sí, en el primer libro de Samuel, allá en el capítulo 21, verso 1 al 6. Eso lo lee en su casa, ¿sí? Todo lo que Jesús va a hablar aquí está en primera de Samuel, capítulo 21, verso 1 al 6. Jesús lo que hace es sintetizarlo, resumirlo. Y le dice: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad de comida y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios? Que era prohibido, por cierto, porque dentro de los lugares sagrados solamente ¿quién podía entrar? Los sacerdotes. Y en el lugar más sagrado de todos, el sumo sacerdote. Pero David entró donde estaban los sacerdotes y solicitó dentro de ese lugar comida. No tienen algo que comer. Y Abimelech, mi amado, o Abiatar, como se lo traduce en el Nuevo Testamento, le dijo: mira, no hay que comer, solo lo que ya estamos cambiando en este momento. ¿Y qué estaban cambiando? Porque cada día tenían que cambiar por pan fresco, sí, por pan consagrado. Sí, estamos sacando el pan de ayer para reemplazarlo por el de hoy. Y ese pan consagrado, mi amado, que ya estaba siendo cambiado para mantener el pan fresco, solo podía ser degustado por los sacerdotes. Y dice: este pan hay, ¿lo quieres? Digo: claro, ¿quién? Con hambre no hay pan malo. Pásalo para acá. Y se lo llevó para comérselo él y su gente. El único requisito que le dio en ese entonces el sacerdote fue: pero por lo menos tu gente se ha abstenido de mujeres. Como para decir,
se han mantenido distantes de los placeres carnales para disfrutar el pan consagrado a Dios. Yo, sí, nadie ha tocado, mujer. Estamos huyendo más bien y tenemos ya largo camino todavía que nos resta, pero nos morimos de hambre. Y allí, mi amado, sacó el sacerdote. Toma, aquí está, llévalo. Eso le costó caro al sacerdote. No por lo que hizo con David, sino, mi amado, porque el diablo se movió y a través de un corazón ya, la verdad, rechazado por Dios, puso en el corazón de Saúl matar a todos los que habían ayudado a David. Mi querido hermano, Jesús trae esa acotación, ese escenario lo trae y se lo lleva a los fariseos. Le dice, miren, señores, Jesús no se puso, ojo, me encanta, Jesús no se puso a darle cátedra de lo que representaba el día de reposo, porque ese era el problema. Ese era el problema, que lo que se estaba haciendo en el día sábado, o conocido también como el Shabbat. Shabbat significa parar o cesar. Sábado, parar o cesar. Mi amado, dice pues el texto, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad? Y sintió hambre él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito? Porque recuerda, eso sí rescató Jesús de lo que escuchó de los religiosos. Dijo, no es lícito que ellos arranquen espigas en sábado. Él dijo, ¿acaso hizo David sus hombres algo que no es lícito comer, sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. Allí como que Jesús, mi amado, hizo un traspaso. Yo soy como David y mis discípulos son como los seguidores de David. Cuando Jesús, mi amado, dijo esto, obviamente no hubo oportunidad para qué en ese momento. No hubo oportunidad para la réplica. Más o menos como cuando se le preguntó a Jesús respecto, mi amado, de que si él era el Cristo. Y Jesús en algún momento respondió y les dijo, a ver, díganme ustedes antes de contestarle esto. Díganme ustedes, Juan el Bautista, lo que vino a hacer, ¿lo hizo por orden de Dios o de los hombres? Era una muy buena pregunta. Y obviamente los religiosos sabían la respuesta. ¿Sabe cuál era la respuesta que ellos tenían? Que todo lo que había hecho Juan había sido nacido del corazón de él, mas no de Dios. Pero ellos temían al pueblo. ¿Por qué? Porque la misma palabra decía, mi amado, o nos hizo saber de que el pueblo tenía a Juan el Bautista como un gran profeta. Y si alguien hablaba mal de Juan el Bautista, corría, mi amado, el riesgo de que el pueblo lo tome y lo apedree. Entonces ellos callaron. Y si decían ellos, no, fue Dios, entonces ¿por qué no hicieron lo que Dios dijo a través del profeta? O sea, los dejó, mi amado, amarrados con su propia soga. Entonces, mi amado, Jesús les responde de manera bíblica, ojo, tomando otro escenario donde se permitía algo que no estaba permitido, pero para darle supremacía ¿a qué? A la misericordia y a la piedad frente a una necesidad. Esa era, mi amado, la clave, sí, medular del mensaje de Dios en todos sus mandamientos. Todo mandamiento, mi amado, sin importar el que sea, todo mandamiento descansa, mi amado, en la alfombra de la misericordia y de la piedad de Dios. Todo mandamiento. Sí, hermano, todo, cualquiera, hermano. No codiciarás, descansa en esa alfombra. No matarás, descansa en esa alfombra. Amarás al Señor tu Dios, descansa en esa alfombra, hermano. Todo. Amarás a tu prójimo, descansa en esa alfombra. En la misericordia que Dios tiene, en la piedad que Dios tiene. Esto los fariseos no lo podían procesar. ¿Por qué? Porque estaban viciados de sus propias normas, viciados de sus propias reglas. Cuando uno es inflexible, uno se puede volver como ellos.
Cuando alguien es extremadamente riguroso, se puede volver como ellos. Tienes que orar, tienes que congregarte, tienes que leer la Biblia, tienes que salir a evangelizar, tienes que ir a la iglesia. Y así nos llenamos. Claro, lo hacemos no estrictamente, mi amado, porque hay que hacerlo, sino como una exigencia ritualista en la que yo creo que cuando lo hago estoy ganando puntos con Dios. Y ahí nace el problema. No he dicho que no hay que hacerlo. Lo que sí digo, mi amado, es cómo tu corazón está procesando las ordenanzas de Dios. ¿Bajo qué lupa estás viendo, mi amado, las exigencias de Dios en tu vida? Pablo supo decir, porque los mandamientos de Dios, para mí, dijo él, no son gravosos. Pero para muchos de nosotros, cada regla que Dios pone en su palabra es una carga tan pesada que por eso mismo es que no me entrego a Cristo, o por eso mismo es que no me bautizo, o que por eso mismo es que no me caso. Entre muchísimas cosas. Mi amado hermano, para un hijo de Dios, las ordenanzas del Señor deberían de ser un deleite. Me encanta cuando una criatura, un niño, por eso el Señor dijo tienen que ser como niños. Cuando una criatura frente a la demanda de una madre dice, mijito, tráigame esas zapatillas rapidito. Y el niño va, sí mamá. Agarra, toma mamá, y se las da. ¿Con qué anhelo? ¿Con qué gusto? ¿Con qué amor? Pero si lo mismo le dices a alguien que ya viciado por el sistema, mi amado, malogrado por todo lo que le rodea, anda, compra una, ¿qué? Que solo a mí, que yo no sé, que... ¿Cómo vivimos la vida cristiana? Que ya llega el domingo, que no me deja dormir más tarde y viene el padre solapador. Deja al niño, no le obligues. Niño de 40 años, deja al bebé. Jesús, mi amado, no se ató como para darles en ese momento una enseñanza de lo que significa el sábado. No, pero sí les dijo lo que significa la misericordia. Sin hablárselo de ello, mi amado, respondió ante la, entre comillas, crisis religiosa con otra, diríamoslo así, permisibilidad de Dios frente a algo que no se tenía que hacer, pero Dios lo había permitido. Dice pues la Escritura, versículo número 27, también les dijo, ahora sí entró en detalle. Y esto lo explicaremos obviamente con bastante prudencia. También les dijo, vamos a ver si lo entendemos todos, el día de reposo, del cual obviamente ustedes tanto importancia y tanto peso le dan porque así lo dice la Biblia, obviamente. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Esta es la razón, este es el principio del día de reposo. El día de reposo, mi amado, no fue hecho porque Dios dijo, ay, qué cansado que estoy. Oye, he trabajado hoy día. Sí, sóbeme los pies, que estoy cansado. No, Dios no se cansa. Dios no duerme. Dios, mi amado hermano, no sufre de migraña, ni se le inflama, mi amado hermano, las venas de los pies. No, nada que ver, hermano. Dios es un Dios inagotable. ¿Por qué? Porque es la carne la que sufre de esto. ¿Sí? Es el cuerpo terreno, es esta vasija, mi amado, terrenal, la que se desgasta con el pasar del tiempo. Dios, mi amado, no sufre de estos males. Y ese Dios que no se cansa, estipula que hay que tener un tiempo para descansar. Obviamente, se exceptúa él. Él dice, yo no, porque yo no me canso. Yo puedo seguir haciendo esto 24/7, todos los días.
Pero lo que digo y lo que ordeno no es para mí, es para que ustedes puedan descansar. Hay quienes viven en el reposo. Descansan el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, no. Y usted dice, oye, vago. Aprovechando la cuña del corte de luz, sí, para quienes me preguntan, obviamente por justificadas razones, hermano, ¿habrá culto hoy día que se va la luz? Sí, sí hay culto. En lo personal, como pastor, ya me cansé de cambiar horarios de culto. Ya me cansé. Sí, al inicio tratando de ser un poquito flexible y considerado, pues, no, que el culto hoy empieza a las 5, la otra semana que el culto empieza a las 6, la otra semana que el culto empieza a las 8. No, hermano, el culto empieza en el horario de siempre y terminará en el horario de siempre. Obviamente, no exijo que vengan en oscuridad, pero el que quiere venir en oscuridad, venga, porque va a encontrar este lugar disponible para usted, para alabar y bendecir el nombre de Dios. Venga. Punto. Y le cuento algo, lo mismo estamos haciendo en la Flor de Bastión. Igualito. Hermano, que la delincuencia, invito a los delincuentes que pasen. Venga, no mate, pare un ratito, venga acá para ver si Dios le lava el corazón y la mente, ¿verdad? Y lo transforma con el poder de su espíritu. Ya nos cansamos, créame. Si no podemos seguir a este ritmo, así que el culto va. Usted lo dijo, va porque va. Bien. Mis amados hermanos, el Señor toma a alusivo lo que significaba el día de reposo y lo hace de la manera más práctica posible. Les dice, verso 27, el día de reposo fue hecho, fue creado, hermano. No había necesidad, pero fue creado, dice la Biblia, por causa de ti y por causa mía, por causa de todos. Por causa del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre, mi amado, humanamente hablando, tenga, ojo, de parte de Dios, un pare. Un pare, hermano. ¿Quién de ustedes siente que en la actualidad le faltan horas al día? ¿Quién de ustedes, mi amado, hoy por hoy no considera que a la semana le faltan días? Y que al año le faltan meses. Hoy usted, mi amado, reposa 5 minutos, se acuesta a las 2 y se levanta a las 5. Pero si recién cerré los ojos, dice usted. Hoy por hoy, mi amado, el tiempo, créame, vuela, ya no corre, vuela. Y justamente, amado, es ese trajinar que nos desgasta, del cual Dios ha dicho, paren, señores, paren, hagan un alto. La vida no es solamente para trabajar. Usted ha escuchado esa expresión, aquí, viviendo para trabajar o trabajando para vivir. Sí, mi amado. En la vida no todo es trabajo. Que el trabajo es importante, que los recursos hoy más que nunca son valiosos. Sí, es verdad. Pero ese, mi amado, no es el eje de tu vida. Un día que caigas enfermo, hermano, vas a ver cómo para todo. Para todo, hermano. Tus proyectos paran. Tus sueños se detienen. ¿Por qué? Porque la enfermedad viene y te dice, hoy no te mueves, aquí te quedas conmigo. Y prepara maletas porque me vine a vivir contigo por unos 6 meses. Y ahí te quedas, hermano. Paralizado. Te quiebras una pierna y te fregó toda tu agenda, todo tu calendario. Y todo lo que tú decías, no puedo esperar, eso no lo voy a detener, tengo que cumplir, todo para. Pero yo creo que Dios pesa más que una quebradura de pierna. Yo creo, mi amado, que Dios pesa más que una migraña, pesa más, mi amado, que una enfermedad grave. Dios, mi amado, creo yo que amerita de parte de quienes han entendido que su Dios les provee, mi amado, todos los días sin necesidad de que te afanes, amerita un poquito más de nuestra atención. Yo creo que es así, mi amado. El Señor les dice, señores, el día de reposo fue hecho por causa de ustedes. Y no que el hombre haya sido creado para que encaje en el día de reposo. Dicho de otra forma, Dios creó los cultos por ustedes.
No nos creó para los cultos, sino que Dios dijo, hagamos un culto para que la gente me venga a buscar. Pero Dios no hizo los cultos para decir, voy a crear al hombre para que viva en la iglesia. Eso no, mi amado. Dios no puso la oración como una carga diciendo, voy a crear al hombre para que ore. No, mi amado. Pero Dios dejó la oración para que el hombre se tome un tiempito y logre tener algo de comunión con el cielo. Sí me hago entender, ¿verdad? Mi amado, esa es la regla del mandamiento. Ahora, ¿qué hacer en esa regla? Obviamente, amerita tu buen juicio, porque eso fue a la larga lo que estableció Jesús. Buen juicio a la hora de exaltar el mandamiento de Dios. Entonces, mi amado, debido a esto, debemos a la larga, porque quiero sacar dos conclusiones finales. Debemos de vivir a expensas de lo que los demás nos digan de cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Dirá alguien, no. Y yo te diría sí. Pero contemplando lo siguiente. Dijo, por ejemplo, Pablo, no lo abra, yo lo leo. Apuntes la cita si acaso. En Romanos 15, verso 1 al 3, dijo el Señor. Romanos 15, verso 1 al 3, dijo el Señor. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. No agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Pero ojo, en lo que es bueno. Cuidado, por agradar al marido, dejas de congregarte. ¿Qué falla? En lo que es bueno, agrádale. Mi amor, ¿qué le parece si hoy me hace ese tallarincito de carne que tan rico le sale? Perfecto, agrádale. Hazlo. No hay ningún problema. ¿Qué le parece si salimos al cine? Vaya. ¿Me entiende? Pero, mi amado, agradarle al entorno, sacrificando lo que tu Dios te ha dicho que debe prevalecer por encima de la voluntad de los hombres, eso sí que es perjudicial. Y si alguna normativa, llamado, te debería a ti aplicar o regir, en la Biblia dice que para todo hay un tiempo. Todo tiene su tiempo, hermano. El problema es que nos encanta administrar el tiempo a nuestra conveniencia, pero nunca a la conveniencia de Dios. Mi querido hermano, bien dijo el Señor en este mismo texto bíblico, dice la Biblia, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban, él tuvo que llevarlos. Y no está hablando de la cruz, no. Está hablando de aquel sistema, mi amado, que de una u otra forma lo acorralaba. Sí, la religión tradicional a Jesús en más de una situación lo acorralaba, y hasta el punto que a veces tenía que salir hasta huyendo. Tenía que detener. Cuando extranjeros querían seguirlo y de buen corazón y de buena gana, Jesús, para agradar al sistema, tenía que decirles, no, usted gadareno, quédese en Gadara, no me siga. Porque sabía que si lo llevaba a Jerusalén, mi amado, a un pagano no le iban a permitir los mismos beneficios que tenía un judío. Peor a un samaritano. Él iba a Gadara, él iba a Samaria. Y cuando los griegos comenzaron a buscar, Jesús dijo, ya llegó el tiempo de mi muerte y ahora, obviamente, esta nueva etapa la tiene que seguir la iglesia. Mi querido hermano, dice el texto, tomando como referencia en ese sentido, mi amado, para poder considerar esta última parte. ¿Cómo pues debemos vivir como cristianos respecto de nuestras obligaciones, sobre todo espirituales?
No he venido, mi amado, a cambiarte tu estándar de vida. Pero sí he venido a decirte que tienes que organizar bien tu vida para no descompensar, sobre todo a aquel que te da la vida, la salud, el trabajo, todo lo que tienes. Dice el Señor, y esto es importante, en Gálatas 1:10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Un texto de oro que sirve para aterrizar en esta mañana el mensaje. Mi hermano, ¿a quién quieres agradar? Algo te digo, a dos señores, dijo el Señor, no se puede servir. Tú y yo somos servidores de Cristo. Y el entorno que nos rodea, que si bien es cierto, mi amado, ese entorno se llama familia, ese entorno se llama compañeros de trabajo, ese entorno se llaman compañeros de universidad, amigos del barrio, amigos de la sociedad, mi amado, son importantes para tu vida. Ellos no pueden, mi amado, manipular tu vida para poder sacar de ti, obviamente, su aprobación. Tu aprobación, mi amado, debe de ser dada por Dios. Y a veces, no en todos los casos, a veces hay que sacrificar muchas cosas. A veces, mi amado, hay que delimitar el terreno de hasta dónde puedes llegar. Pero por agradar a los demás, sacrificas tu comunión con el Señor. Eso sí es tremendamente perjudicial para tu vida. Dijo el Señor para concluir, y leo un texto en el Antiguo Testamento, de hecho en el libro de Proverbios capítulo 3, verso 1 al 4, dice el Señor allí, hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y mira lo que ocurrirá. Porque Dios sabe que estás en este mundo y que estás, mi amado, con un conflicto constante. Pero también estando en este mundo, tienes, mi amado, una responsabilidad con el cielo. Y el Señor dice en esa última parte, si lo haces, hablando de los primeros 3 versículos de consejo, dice en el versículo final, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y también ante los ojos de los hombres. Hermano, vive equilibradamente. No desmerezcas a tu Dios por los hombres, pero tampoco desmerezcas a los hombres, mi amado, tratando de, obviamente, desagradar a Dios. Vive equilibradamente. No permitas, mi amado, que por medio del entorno se te afecte tu comunión con Dios. Pero tampoco no permitas, mi amado, que por querer, obviamente, agradar a Dios, menosprecies al prójimo. Debe primar en tu vida la misericordia y la piedad, ante todo. Amén, mis amados hermanos. Este es el consejo de Dios para tu vida, como lo ha sido también para la mía. Amén. Oremos al